Hola, soy Arabella. Hace 2 semanas entré a la fiesta de ascenso de mi hermano con un regalo y una sonrisa falsa. Y salí con sangre en la boca. Me arrancaron el cabello de la cabeza y pisotearon mi dignidad frente a 68 personas. Mi padre me golpeó. Mi madre se rió. Mi hermano aplaudió y dijo, te lo buscaste. Nadie los detuvo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor no fue solo una noche. Fueron años de robos silenciosos. Manipulación y traición que explotaron en ese salón de baile. Entonces, ¿qué crees que pasó después de que hice una llamada esa noche? Antes de continuar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde estás? Deja un comentario abajo. Leo todos. Ni siquiera sé por qué vine. Ese pensamiento no paraba de repetirse en mi mente mientras me quedaba cerca de la pared del salón, aferrándome al bolso como si pudiera protegerme. La habitación tenía pisos de mármol y candelabros. El tipo de lugar que a mis padres les encantaba. El tipo de lugar al que yo nunca pertenecí. 68 personas vestidas de gala. Todas allí para la gran noche de mi hermano mayor, el héroe condecorado, el hijo dorado, y yo. Yo solo era Arabella, la hija que rara vez mencionaban. La hermana que fingían que no existía hasta que les convenía hacerme el chiste. Me dije a mí misma que había venido porque era lo correcto. Porque uno está para la familia, aunque la familia no esté para ti. Eso me repetía mientras me mantenía al fondo, viendo a mi madre moverse de invitado en invitado como si fuera dueña del lugar. Sus perlas atrapaban la luz tan fácilmente como su sonrisa falsa. Mi padre ya estaba en la barra, haciendo conversación con algunos de los compañeros militares de mi hermano. Y ahí estaba él, mi hermano, disfrutando de todo eso, dejando que todos lo adoraran como si no me hubiera estado menospreciando desde que aprendí a hablar. Era Bella, una mujer que apenas conocía, dijo al pasar junto a mí, con tono educado pero tenso. Es bueno que hayas venido. Bueno que haya venido. Como si fuera una obra de caridad de mi parte. Forcé una sonrisa y asentí. No me lo perdería. Mentí. Entonces mi madre me vio, su sonrisa se estrechó lo suficiente para que yo viera la verdad. Se acercó, sus tacones sonando como pequeños martillos sobre el piso pulido. No necesitabas venir, si no tenías nada bueno que decir, murmuró lo suficientemente alto para que una pareja cercana escuchara. Me miraron con esa expresión. Lástima, mezclada con entretenimiento. No sabía que existir contaba como comentario, respondí suavemente y sus ojos se entrecerraron. Antes de que pudiera retroceder, apareció mi hermano, con una bebida en la mano, sus medallas brillando tanto como su ego. Oh, Arabella, dijo, con la voz demasiado alta y despreocupada. Casi olvido que tú existes. Lo que sea que hagas, diseño gráfico, qué lindo. Supongo que no todos pueden servir a su país. Sonrió, bebiendo como si sus palabras no fueran para herir. Algo dentro de mí se rompió. Al menos lo que yo hago no tiene club de fans incluido, respondí igual de ligera, aunque mis manos temblaban. La sonrisa en su rostro desapareció por un momento, pero antes de que pudiera disfrutarlo, una sombra se cernió sobre nosotros. Mi padre. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos ya enrojecidos. ¿Qué acabas de decir? Su voz era baja, peligrosa. De esas que te hacen caer el estómago. Abrí la boca para responder, pero no tuve oportunidad. Se movió más rápido de lo que pensé que un hombre de su edad podría. El golpe de su puño, conectando con mi cara, fue más fuerte que el cuarteto de cuerdas. La música se detuvo. Las conversaciones se detuvieron. Mi mundo se detuvo. Un dolor explotó en mi mandíbula. Y, por un momento, no pude procesar lo que había pasado. Luego su mano estaba en mi cabello, tirándome hacia atrás. Jadeé. Mi cuero cabelludo gritando mientras me arrastraba hacia la salida como si fuera basura para sacar. Escuché la inhalación colectiva del público, el silencio del escándalo, pero nadie se movió, ni una sola de esas 68 personas intervino. Y entonces, entre el zumbido en mis oídos, lo escuché, la risa de mi madre, un sonido agudo y encantado, como si fuera el mejor entretenimiento que había tenido en años. Mi hermano aplaudió. Lo buscaste, dijo, y creo que eso dolió más que el puño de mi padre. El pasillo afuera estaba más frío, más silencioso, pero no se sentía más seguro. Me soltó justo fuera de las puertas y tropecé, sosteniéndome contra la pared. Mi labio estaba partido, la sangre goteaba sobre mi vestido, me dolía el cuero cabelludo donde sus dedos habían estado. No miré atrás, no podía. Caminé. No, corrí hacia el estacionamiento, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar las llaves del bolso. Me senté en el asiento del conductor, cerrando la puerta de un portazo, como si eso pudiera bloquear el sonido de la risa de mi madre. Las palabras de mi hermano.
El silencio de todas esas personas que vieron y no hicieron nada. En el espejo retrovisor, una desconocida me devolvía la mirada. Su labio estaba hinchado, su cabello un desastre enredado. Sus ojos rojos por las lágrimas que no recordaba haber llorado. Me limpié la sangre del mentón con el dorso de la mano y susurré para mí misma. Esto no es solo otra noche. Esto fue una guerra. Alcancé el teléfono, con los dedos temblando, y miré la pantalla por un largo momento. Luego lo apreté fuerte, respiré hondo y dije, es hora. Conduje a casa en piloto automático, con las manos apretadas tan fuerte sobre el volante que los nudillos se me pusieron blancos. El zumbido de los neumáticos sobre la autopista era el único sonido en mi pequeño auto, pero dentro de mi cabeza era un caos, repitiendo cada segundo, cada mirada, cada palabra. La risa de mi madre. La sonrisa burlona de mi hermano, la mano de mi padre sobre mi cara. Todo giraba como una tormenta de la que no podía escapar. Cuando estacioné frente a mi apartamento, la adrenalina había desaparecido lo suficiente para que el dolor se instalara. Mi mandíbula latía al ritmo de mi corazón. Subí las escaleras angostas hacia mi unidad, cada paso más pesado que el anterior. Y cuando finalmente abrí la puerta, el silencio del lugar casi me rompió. Quería gritar. En cambio, cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y solo respiré. Respiraciones lentas, temblorosas, deliberadas. La luz del baño era cruel. Me paré frente al espejo, observando a la desconocida que me devolvía la mirada. Mi labio estaba hinchado, el lado izquierdo de mi rostro ya se moraba de un púrpura. Y mi cabello estaba hecho un desastre donde sus dedos lo habían jalado. Mi vestido, ese por el que había ahorrado porque al menos quería parecer que pertenecía a esa noche, estaba rasgado en el hombro. No lloré. No podía. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya les había dado suficiente. Agarré mi teléfono, y con manos que no dejaban de temblar tomé foto tras foto. Mi rostro, mi vestido, mis brazos. Evidencia. Seguía pensando en esa palabra. Evidencia. Esto no era solo una mala noche. No era solo otro moretón que cubriría y fingiría que no existía. No podía dejar que me enterraran en silencio otra vez. Sentada al borde de mi cama, miré mi lista de contactos, pasando nombres con los que no hablaba desde hace años. Entonces vi el suyo, Dana, en la Facultad de Derecho. Había sido brillante pero pobre. Un semestre malo de perderlo todo. La había ayudado cuando nadie más lo hacía. Recordé que le pasaba mis libros viejos, le compraba comida, incluso una vez pagué parte de su renta. Me salvaste, me dijo entonces. Y ahora, años después. Era una de las mejores abogadas en Austin. Toqué su nombre. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. Era Bella. Su voz era adormilada, sorprendida. Dana. Mi voz se quebró, pero seguí. Necesito ayuda. No sé a quién más llamar. Háblame. Eso fue todo lo que dijo. Y fue suficiente. Le conté todo. Desde el momento en que entré en ese salón hasta cuando me senté sola en mi auto, con sangre en mi vestido y humillación en las venas, no me guardé nada esta vez. Sin suavizar, sin excusas. Solo la verdad cruda y fea. No interrumpió. Cuando finalmente terminé y mi garganta parecía papel de lija, dijo firme y calmada, tienes que venir a mi oficina mañana por la mañana. Lo arreglaremos. Te lo prometo. Algo en su tono me hizo creerle. Después de colgar, me quedé un largo momento, mirando el teléfono. No había terminado. Abrí el contacto de mi arrendador. Russell, policía retirado convertido en investigador privado. Siempre había sido amable, de esa manera distante y vigilante. Si alguien podía ayudarme a estar segura, a reunir lo que necesitaba, era él. Dejé un mensaje de voz. Russell. Soy Arabella. Necesito ayuda. Urgente. Por favor, llámame cuando recibas esto. En minutos, mi teléfono vibró. Un mensaje. ¿Estás segura? Investigaré. No era mucho, pero parecía armadura. Me moví lentamente por mi apartamento, limpiando la sangre de mi rostro. Me puse una sudadera vieja, envolví hielo en un paño para la mandíbula. Dolía, pero el frío me dio estabilidad. Luego me senté en la cama. Abrí mi laptop y adjunté las fotos que había tomado en un correo. Tecleé la dirección de Dana. En el destinatario, mis dedos vacilaron solo un segundo antes de presionar enviar. Al irse el mensaje, me di cuenta de que mi corazón ya no latía acelerado. Mis manos no temblaban. No estaba entumecida. Tomé el teléfono. Lo apreté con fuerza y susurré para mí misma, no saben lo que se les viene. La mañana llegó, demasiado pronto. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mano acercarse. Sentía el ardor en el cuero cabelludo, donde sus dedos tiraron de mi cabello. Me duché. Pero no se lavó la vergüenza. Me vestí con Jean Seun,
suéter holgado, ese tipo de ropa que me hacía sentir pequeña e inadvertida, y me puse unas gafas de sol grandes para cubrir la hinchazón. Mis labios aún dolían cada vez que movía la boca. Pero no me importaba, tenía un lugar al que ir. Las calles del centro estaban tranquilas para ser sábado por la mañana. Mientras caminaba hacia la oficina de Catherine, mi corazón latía, más fuerte que la noche anterior. La ira y el miedo se turnaban para conducirme como dos enemigos peleando por el control. Le había dicho que estaba lista, pero, ¿lo estaba? Cuando llegué a la puerta de vidrio de su despacho, mi reflejo me detuvo. Una mujer magullada, con el mentón ligeramente levantado. Desafiando al mundo a retarla de nuevo. La recepcionista apenas me miró antes de indicarme una oficina en la esquina. Catherine se puso de pie cuando entré, cruzando la habitación rápido. Era Bella. Su voz era baja pero firme, como si hubiera esperado este momento. Me abrazó con cuidado, respetando mis heridas, luego se apartó para mirarme. ¿Estás lista para derribar todo? Ya lo hice, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Por un momento. Ninguna de las dos habló. Luego preguntó, cuéntame todo. Lo hice. Pero no solo de anoche. Le conté que, a los 14 años, me empujaron contra una pared por contestarle a alguien. Que mi madre se reía. Como si fuera un espectáculo, le hablé de todas las fiestas donde yo era la invisible. De cada cumpleaños opacado por los logros de mi hermano. De cómo mi padre siempre decía que desperdiciaba mi potencial cuando perseguía el arte en lugar del derecho, como él. De cómo mi madre me humillaba frente a amigos de la familia, menospreciando mi trabajo como simples proyectos lindos. Catherine no anotó nada, solo escuchó, con las manos juntas, el rostro inexpresivo. No es la primera vez que me pega, admití. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como humo, pero esta vez había 68 personas mirando y no hicieron nada. Su mandíbula se apretó. Eso cambia todo. Se inclinó hacia adelante. Su voz calmada pero cargada de determinación. Empezamos con la documentación, informes policiales, exámenes médicos, hacemos esto oficial. Luego enviamos una notificación civil. ¿Y si intentan enterrar esto? Filtramos cada pedazo de evidencia. Alguien en ese salón lo grabó. ¿Sabes que fue así? Lo encontraremos. La miré fijamente. Filtrarlo. ¿A quién? A cualquiera que les importe, respondió sin dudar. El ejército, sus colegas, sus amigos del club privado, gente que cuidará su imagen impecable. Las palabras me envolvieron como una armadura. Abrió un cajón. Sacó una simple tarjeta blanca y la deslizó sobre el escritorio. Esta es una especialista en trauma. Necesitas empezar a sanar mientras yo empiezo a destruir. Miré la tarjeta un momento, pasando el pulgar por el borde. ¿Sanar? La palabra sonaba extraña. Era Bella. Dijo en voz baja. Has estado sobreviviendo en silencio demasiado tiempo. Es hora de vivir. En voz alta. Asentí. Mi voz fue firme al responder. Hazlo. Al salir de esa oficina, el sol me golpeó como un desafío. La ciudad era más ruidosa ahora. Autos tocando bocina, gente apresurándose. Y por primera vez en años. No sentí que solo estuviera pasando por mi propia vida. Querían que fuera pequeña. Querían que estuviera en silencio. Si querían que estuviera en silencio, debieron dejarme intacta. Habían pasado 2 días desde que salí de la oficina de Catherine y la rabia no se había ido. Se había convertido en algo más frío. Más agudo, mi rostro aún dolía, un recordatorio sordo. Cada vez que masticaba o sonreía. No es que tuviera mucho motivo para hacerlo, pero los moretones no eran lo peor. Lo peor era saber que cada persona en ese salón de baile se fue a casa. Siguió con su noche, mientras yo me sentaba en mi apartamento, tratando de recordar cómo respirar. Rick me envió un mensaje esa mañana. Pasa por aquí. Tengo algo que ¿necesitas ver? Di un largo sorbo de café. Agarré mis llaves y bajé a su departamento. Rick había sido mi arrendador durante años. Un policía retirado convertido en investigador privado que no hablaba mucho, pero siempre parecía notar todo. Cuando toqué, abrió la puerta casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Era Bella, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Me entregó una taza humeante. Pareces que necesitas esto. Me senté en su pequeña mesa de cocina. El tipo de lugar donde podrías contar 100 historias con un café barato. No hizo conversación trivial, solo metió la mano bajo una pila de papeles y deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Necesitas ver esto. Mi estómago se apretó. ¿Qué es? Tu familia, dijo con voz baja. No solo lo que pasó la otra noche. Esto es más profundo. Acerqué la carpeta y la abrí. Estados de cuenta bancarios, recibos. Capturas de pantalla de hilos de correo electrónico. Mis ojos recorrían las páginas, tratando de entenderlas. Transferencias de una cuenta que reconocí, mi fondo fiduciario, a nombres que no conocía.
Grandes cantidades desaparecidas. Rick. Mi voz se quebró, aunque intenté mantenerla firme. Este es mi dinero. Él asintió. Tu padre movió fondos hace meses, los usó para engrasar la maquinaria para el ascenso de tu hermano. Mira esto. Señaló una impresión de un correo electrónico. Asegúrate de que Caleb brille. Su padre fue muy persuasivo. La habitación se volvió borrosa un segundo, mientras miraba las palabras, mi propio dinero usado para celebrar a mi hermano. El mismo hermano que aplaudió mientras me arrastraban de ese salón sangrando. Cerré la carpeta con cuidado, como si no lo hiciera. Rasgaría las páginas por la mitad. Entonces no fue ganado, dije al fin. Rick se recostó en su silla. Ni siquiera cerca. Esto no fue solo abuso, era vela. Esto es robo y fraude. Pensé en la voz de mi padre en cada cena durante mi infancia. Debes estar agradecida por lo que te damos, por lo que me dio a mí. Había estado quitándome toda la vida. Sin pensar, saqué mi teléfono y tomé una foto de la página más comprometedora. La que tenía el correo y la transferencia bancaria, lado a lado. Se la envié a Catherine con un solo mensaje. Cambio de planes. Quiero que quede todo registrado. Su respuesta llegó rápido. Entonces jugamos sucio. Rick me observó, con los brazos cruzados. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Miré la carpeta, recorriendo el borde del papel con el dedo. Mi próximo movimiento, dije despacio, es asegurarme de que lamenten cada decisión que nos trajo hasta aquí. Más tarde llevé la carpeta a una cafetería cerca del centro. Se sentía extraño estar en un lugar tan normal, rodeada de gente charlando sobre trabajo y planes del fin de semana. Mientras yo sostenía pruebas que podían destruir la imagen cuidadosamente pulida de mi familia. Mi hermano aplaudía mientras yo sangraba con dinero que era mío. Me recosté, cerré los ojos por un momento, respirando para controlar la rabia que amenazaba con asfixiarme. Me habían convertido en una extraña en mi propia vida, y luego, usaron mis recursos para construir la suya. ¿Creen que me quedaré callada?, susurré para mí. Realmente no me conocen. Cuando estacioné frente a la casa de mis padres, el vecindario se sentía tan artificial como las personas que esperaban. Adentro, setos perfectamente recortados, botones idénticos, casas que parecían sacadas de un catálogo. Mis manos permanecieron en el volante por un largo minuto. La voz de Catherine resonó en mi cabeza desde nuestra llamada esa mañana. Si se siente mal, te vas. No les des nada. Finalmente solté los dedos y salí. El aire otoñal se sentía pesado, casi húmedo, mientras caminaba por el camino de piedra. Lo había recorrido 1000 veces antes. Al crecer, imaginaba que algún día huiría de esta casa. Ahora entraba por voluntad propia, consciente de que ya no tenía ni idea de con quién se estaban metiendo. Mi madre abrió la puerta antes de que siquiera tocara, vestida con uno de sus cardigans pastel que siempre la hacían parecer tan delicada, tan inofensiva. Era Bella, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer la víctima. Gracias por venir. Vamos al grano, dije con voz fría. Ella se estremeció por mi tono, pero se hizo a un lado. La casa olía a pulidor de limón y a alguna vela elegante que había estado quemando para enmascarar el hedor de tensión. Mi padre ya estaba sentado en la sala formal, ese tipo de espacio que solo usábamos en fiestas y momentos de actuación como este. Caleb también estaba ahí, recostado como si fuera dueño del lugar, con el teléfono en la mano y la sonrisa arrogante ya pegada en el rostro. Era Bella, dijo mi padre, sin levantar la vista. Como si yo fuera un subordinado llamado a su oficina. Siéntate. Me quedé de pie. Sobre la mesa de café frente a ellos había una pila ordenada de papeles. No necesitaba leerlos para saber qué eran. Catherine me había advertido que podrían intentar esto. Te pedimos que vengas, empezó mi madre, porque queremos resolver este desagradable asunto en familia. Caleb se rió. ¿Quieres decir porque ella hace un drama de nada? Lo miré, con la voz helada. ¿Todavía crees que tu promoción falsa es un logro, Caleb? Debe ser lindo ganar premios con el dinero de otro. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. La mano de mi padre se cerró con fuerza sobre el brazo del sillón. Basta, gruñó. Estamos aquí para dejar esto atrás, deslizó los papeles hacia mí. Este es un acuerdo. Lo firmas, recibes un pago generoso y a cambio, esta situación desaparece. No más dramas. No más vergüenza para la familia. Eché un vistazo a la primera página. Acuerdo de confidencialidad. Renuncia a reclamos legales. Una orden de silencio disfrazada de oferta de paz. Pago generoso. Repetí, levantando el documento. Qué gracioso que piensen que mi silencio tiene precio. Es solo un moretón, dijo Caleb, aún recostado, con la voz cargada de condescendencia. ¿Por qué arruinar la familia por eso? Lo miré fijo. Tú me viste ser arrastrada del cabello mientras aplaudías.
¿Crees que me importa la familia? Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz dulce pero venenosa. Esto protegerá la reputación de todos, querida. Incluida la tuya. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño grabador de voz escondido cerca de la lámpara. Sutil, pero no suficiente. No solo intentaban comprarme. Querían manipular mis palabras si perdía el control. Dejé los papeles cuidadosamente. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Creen que hoy vine aquí siendo la misma Arabella a la que solían empujar? ¿Creen que no noté el pequeño grabador allí? ¿Creen que pueden lanzarme unas monedas de mi propio fondo fiduciario robado y hacerme desaparecer? Mi padre golpeó la mesa tan fuerte que las tazas de café vibraron. No te atrevas a hacerte la víctima. Me incliné hasta que quedamos a la misma altura. No estoy fingiendo nada. Vine para darles una oportunidad. Esto no es una negociación. Esto es tu advertencia. Mi madre jadeó como si hubiera blasfemado en la iglesia. Caleb se rió nervioso. Intentando recuperar terreno. Estás faroleando, recuerda eso. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Afuera, el aire nocturno me golpeó como un chorro de agua fría. Mis manos temblaban, pero ya no era miedo. Era claridad. Pensaban que esto era solo moretones y firmas. No tenían idea de lo que se les venía. Querían que me callara, susurré mientras sacaba mi teléfono. En cambio, llamé a alguien que sabe hacer ruido. El camino al restaurante se sintió más largo de lo que era. Bajé la ventana solo un poco para que el aire de la noche me golpeara la cara. Tratando de controlar mi respiración, no era miedo esta vez. Era la claridad que llega cuando has cruzado el punto de no retorno. Pensaban que podían asustarme para que guardara silencio, que un papel y un pago borrarían todo. No me conocían en absoluto. El restaurante era uno de esos lugares abiertos las 24 horas en las afueras del pueblo, donde el café siempre es amargo y los cubículos han visto mejores décadas. Entré al estacionamiento agrietado y vi el auto de Catherine. La vieja camioneta de Eric estaba estacionada a unos espacios, el mismo con el que la había manejado cuando todavía trabajaba en seguridad. Para personas como mi padre. Adentro, el lugar estaba casi vacío. Una camarera con uniforme desgastado asintió cuando entré, pero no me detuve a pedir nada. Catherine estaba en el cubículo del fondo. Su blazer la hacía ver demasiado elegante para ese lugar. Frente a ella, Rick parecía pertenecer allí. Hombros anchos. Chaqueta de cuero gastada y esa postura cansada de ex policía que dice que ha visto demasiado. Te ves hecha polvo, dijo Rick sin rodeos cuando me senté en el cubículo. Gusto en verte también. Respondí con voz plana. Catherine deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Te dije que era grave. No me di cuenta de que tan grave hasta que Rick sacó esto. Abrí la carpeta y miré los documentos dentro. Estados de cuenta. Bancarios, transferencias electrónicas, registros de empresas con nombres que no reconocía. Mi fondo fiduciario, el que se suponía aseguraría mi futuro, había sido vaciado mediante una serie de empresas fantasma. Pasé el dedo por las líneas, con el estómago apretándose. No solo usaron mal tu dinero, dijo Catherine, con voz calmada pero cargada de disgusto. Lo lavaron a través de Caleb. La promoción de tu hermano, esa celebración, se financió con tu dinero. Rick se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. Caleb se jactaba en el trabajo. Decía que estaba haciendo grandes movimientos con dinero familiar. Actuaba como si fuera una inversión brillante. Guardé silencio entonces. Ahora terminé de protegerlo. Tragué saliva, sintiendo el calor subir en el pecho. Así que me robaron, me golpearon y luego lo celebraron frente a una audiencia. Rick asintió brevemente. Más o menos así. La expresión de Catherine se endureció. Esto ya no es solo un asunto civil. Arabella. Esto es fraude. Robo mayor posiblemente. Podemos llevarlo a la corte. Podemos llevarlo a la prensa. No lo verán. Venir, cerré la carpeta, dejando que el peso de los papeles reposara en mis manos un momento. Mi familia pasó años haciéndome creer que era pequeña, impotente, un pensamiento secundario. Pero esto era una palanca. Pensaron que no. Me daría cuenta, dije despacio. Pensaron que me quedaría callada como siempre. Catherine se recostó. Entonces, ¿qué quieres hacer? Todo, dije con voz baja pero firme. Civil, penal, público. Pero en mis términos, nadie se mueve hasta que yo diga. Rick miró a Catherine, luego a mí. Hay más. Uno de los invitados en la fiesta grabó el pequeño arrebato de tu padre. Video completo. Golpeándote, arrastrándote, que él aplaudiendo como un tonto. Puedo conseguirlo. Por primera vez en días. Sentí como los bordes de mi boca se levantaban en algo parecido a una sonrisa. Entonces les daremos exactamente lo que querían. Atención, pero no la que pueden controlar. Nos quedamos otra hora revisando opciones.
Catherine exponía cronogramas y estrategias legales mientras Rick prometía asegurar el video. Mi café se enfrió intacto, pero no me importaba. Esto no era comodidad, era guerra. Cuando finalmente salí, el aire afuera se sentía más ligero de alguna manera. Conduje en silencio. Las luces de la ciudad borrosas a mi alrededor, mi mente, más clara que en años. Pensaron que guardaría silencio. Olvidaron quién soy. No dormí, ni un minuto. Me senté en la mesa de la cocina, laptop abierta, cada evidencia esparcida como armas en el campo de batalla. Transferencias bancarias, fotos de la fiesta. Documentos fiduciarios. La carpeta que Eric me dio estaba en el centro. No paraba de reproducir el video en mi mente. El puño de mi padre golpeando mi cara, la risa de mi madre, Kayla aplaudiendo como si lo mereciera. Querían humillarme. En cambio, me dieron munición. A media mañana, estacioné frente a la oficina de Catherine con 2 cafés en una bandeja de cartón, uno para ella y otro para mí. Cuando entré, ella levantó la vista de su escritorio y ni siquiera perdió tiempo en cortesías. ¿Estás segura?, preguntó, mirando la carpeta gruesa que apretaba como si fuera un salvavidas. Sí, respondí. Mi voz no tembló esta vez. Catherine me indicó que me sentara. Una vez que hagamos esto, no hay marcha atrás. Serás la mujer que expuso a su familia. Debes estar lista para eso. Me hundí en la silla de cuero frente a ella y dejé la carpeta sobre su escritorio. Me hicieron su chivo expiatorio durante años. Ahora ellos pueden ser el titular. Revisamos todo de nuevo, el video, las transferencias, los correos que Eric encontró. Catherine redactó una declaración oficial en mi nombre, precisa y calculada, enmarcando la agresión como parte de un patrón más amplio de coerción y explotación financiera. Esto cuenta tu historia, sin convertirla en un relato de lástima, explicó. Te posiciona como alguien que recupera el poder. Bien, dije. Porque ya no voy a ser de víctima. A primera hora de la tarde, estábamos sentadas en un café elegante del centro, de esos donde la gente se queda horas tomando lates de $7, fingiendo que sus vidas no se están desmoronando. Yo no estaba allí para pasar desapercibida, estaba para encontrarme con Jenna Martínez, una periodista que conocía desde la universidad. Ella se había hecho un nombre escribiendo sobre corrupción en los círculos empresariales locales. Me debía un favor. Una vez la ayudé a salir de un aprieto durante unas prácticas y no lo había olvidado. Llegó con 10 minutos de retraso, luciendo agitada pero curiosa. Era Bella, dijo, sentándose frente a mí. Sonabas intensa por teléfono, esto te explicará por qué, dije, entregándole un pendrive y algunos documentos impresos. Hay un video ahí. Mi padre, mi hermano, todo. Ella arqueó una ceja. ¿Y estás bien con que publique esto? Quiero que lo hagas, respondí con claridad. Pero por ahora quiero mantenerme en el anonimato. Asintió lentamente, mientras hojeaba algunas páginas. Sus ojos se abrieron. Esto no es solo un drama familiar. Es fraude y agresión pública. ¿Sabes? Que esto explotará. Ese es el objetivo. De regreso en la oficina de Catherine, la vi enviar la declaración oficial, reenviándola a Jenna. Y luego esperamos. El artículo salió en pocas horas. Empresario local prominente captado en video agrediendo a su hija por disputa familiar, presunta explotación financiera. Fue brutal y preciso, justo lo que necesitaba. En minutos, mi teléfono se llenó de mensajes de familiares lejanos, viejos amigos, incluso personas con las que no hablaba hace años. Algunos apoyaban. Otros estaban sorprendidos. Catherine llamó, están en pánico, dijo, con una pizca de diversión, tu padre ya me llamó. Quiere reunirse. No dudé. No, ni quieres escucharlo. Querían silencio. Ahora pueden ahogarse en él. Cuando salí del café, las redes sociales estaban en llamas. Clips de mi padre arrastrándome fuera de ese salón estaban por todas partes. Los comentarios iban desde la indignación hasta la incredulidad. ¿Quién hace eso con su propia hija? Leí. Imaginen ser que él va aplaudiendo mientras tu hermana sangra, decía otro. Mientras estaba en mi auto. Mirando las notificaciones acumulándose, un mensaje nuevo vibró. Número desconocido. ¿Crees que ganaste? No sabes lo que viene. Lo miré por mucho tiempo, con el pulso estable y los dedos apretando el teléfono. Quien fuera que lo enviara, no era mi padre. Y ya sabía que esta pelea estaba lejos de terminar. Ese mensaje no era de mi papá. Era de alguien peor. No reconocí el número, pero las palabras tenían el mismo veneno que mi padre usaba para hacerme acobardar. Solo que esta vez eran más frías. No respondí. No era necesario. El mensaje era claro. Se estaban reorganizando y yo era el enemigo ahora. Apenas dormí. Cuando finalmente me quedaba dormida. Mis sueños eran un caos de Caleb sonriendo burlón. En la fiesta de ascenso, el puño de mi padre golpeando mi cara y la voz de mi madre.
no riendo esta vez, sino susurrándome al oído, deberías haberte quedado callada. Al despertar, me di cuenta de que no había sido un sueño. Ella me lo había dicho una vez, años atrás, después de contarle a una profesora que mi padre me había empujado. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Parpadeé mirando la pantalla. El corazón latiendo fuerte. Había docenas de mensajes, algunos de personas que conocía, otros de desconocidos que habían visto el artículo. Mantente fuerte, Arabella, decía uno. Otro decía, eres valiente por hablar. Pero luego vi los otros. Mentirosa, cazafortunas, la niña de papá que se volvió loca. Habían publicado algo. Tiré la manta y agarré mi laptop, entrando a todas las plataformas que pude. Y ahí estaba, un clip muy editado de la fiesta. En esta versión, mi padre estaba calmado, sereno, incluso suplicándome, y yo juntaron fragmentos de mí gritando después de la agresión, haciendo que pareciera inestable, como si yo la hubiera provocado. Los comentarios ya eran brutales. Sentí que el estómago se me hundía. No solo estaban contraatacando, estaban reescribiendo la realidad. El nombre de Catherine iluminó mi teléfono. Justo iba a llamarte, dijo cuando contesté. Su tono era seco. Todo negocio. Presentaron una demanda por difamación y una orden judicial. Intentan silenciarte. Solté una risa amarga. Claro que sí. Contrataron a Mark Slayton, añadió, y me quedé paralizada. ¿Mark Slayton? Era el tipo que las empresas contrataban cuando querían enterrar escándalos. Arabella, esto es serio. Van con todo, no le tengo miedo, dije, aunque mi voz me delató. Hubo una pausa al otro lado. Bien, ¿por qué no puedes tenerlo? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otra llamada. Mi madre. Contra mi mejor juicio, contesté. Arabella, dijo. Y solo por su tono, supe que no era una llamada para hacer las paces. Mamá, mi voz fue plana. Has ido demasiado lejos, Siseo. Nos has avergonzado más allá de lo reparable. Tu padre no ha salido de su estudio. Caleb ni siquiera puede ir a trabajar. Deberías haberte quedado callada. Agarré el borde del mostrador, obligándome a no gritar. Tuviste como me golpeaba. Te reías y estás enojada conmigo por decir la verdad, exhaló con fuerza. ¿Crees que esto es por la verdad? No sobrevives en esta familia siendo justa. Sobrevives sabiendo cuándo callar. Sentí que la garganta se me apretaba, pero me negué a dejar que me oyera llorar. Entonces supongo que ya no quiero sobrevivir. Colgué antes de que pudiera decir una palabra más. Por un momento. Solo me quedé allí mirando mi reflejo en la puerta del microondas. Mi cabello era un desastre. Mi rostro aún tenía moretones tenues. Pero mis ojos ya no parecían los de la niña que rogaba por migajas de aprobación. Parecían los de alguien listo para la guerra. Conduje directo a la oficina de Catherine. Sin preocuparme por maquillarme, ni siquiera peinarme, ella abrió la puerta antes de que tocara. Pareces que no dormiste. No, admití, dejando caer mi cuerpo en la silla frente a ella. ¿Cuál es nuestro movimiento? Deslizó una carpeta hacia mí. Primero, contrarrestamos la orden judicial. Segundo, ampliamos el alcance. Si quieren pelea pública, incluimos el fraude, el fondo fiduciario, los sobornos. ¿Todo y el video? Pregunté. Estamos trabajando para sacar el metraje completo sin editar. El contacto de Eric está cerca. Cuando sea público, su versión editada parecerá lo que es. Un intento patético de manipular la verdad. Asentí. Pero mi mente estaba en otro lugar. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos. No, sobrevivirás a esto. Catherine se inclinó hacia adelante. Arabella, mírame. Lo hice. No llegaste hasta aquí para dejar que te entierren. Están atacando porque están acorralados y tienen miedo. Eso es todo, quise creerla. ¿De verdad? Cuando salí de su oficina, el sol ya se estaba poniendo, me quedé sentada en el auto un buen rato, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad una por una. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones, pero no las miré. Ya sabía lo que tenía que hacer. Busqué un número al que no llamaba desde hacía años, uno que ni Catherine conocía, y marqué. Cuando respondieron, no me molesté en saludar. Es hora, dije, publica todo. No planeaba solo vengarme, planeaba su caída. Al subir los escalones del juzgado, sentí el peso de cada susurro, cada flash de cámara, cada mirada curiosa. Ya no me miraban como la oveja negra, me miraban como alguien a punto de cambiar la historia. Catherine caminaba a mi lado, serena, como siempre, mientras Rick nos seguía un paso atrás, cargando las pruebas que habían tomado semanas para recopilar. Adentro, el aire estaba frío y tenso. Mi padre ya estaba allí, sentado rígido en la mesa del demandante con un traje carbón, que probablemente costaba más que mi auto. Caleb estaba a su lado, pálido, con toda la arrogancia de la fiesta de ascenso desaparecida. Mi madre,
Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Vi su perfil perfectamente quieto. Labios apretados tan fuerte que casi eran blancos. No quería verme a los ojos. Catherine se inclinó y susurró, recuerda, ya están a la defensiva. Entró el juez y la sala quedó en silencio. El abogado que contrató a mi padre se puso de pie proyectando confianza con la voz retumbante. Su señoría, mis clientes han sido difamados. Sus reputaciones, cuidadosamente construidas durante décadas, han sido arrastradas por el lodo, mediante acusaciones infundadas y un video engañoso. Mantuve la expresión firme, pero sentí mi pulso acelerarse por dentro. ¿Engañoso? Realmente iba a llamar engañosos a mis moretones, mi cabello arrancado y a los testigos. Entonces Catherine se puso de pie. Su señoría, dijo con voz de acero, no solo rechazamos sus reclamos, sino que presentamos evidencia de que mi clienta fue víctima de agresión física, explotación financiera y difamación. Todo orquestado por las mismas personas que presentan esta demanda. Señaló Ari, quien avanzó con un grueso expediente. El juez hizo un gesto para que continuara. Catherine abrió el expediente y empezó a exponerlo: estados de cuenta, bancarios, correos electrónicos, transferencias electrónicas. Esta es una pista documental que prueba que el señor Hargrove, usando su autoridad sobre el fideicomiso de Arabella Hargrove, desvió cientos de miles de dólares a cuentas vinculadas a empresas fantasmas. Esas empresas luego financiaron el ascenso profesional de su hijo Caleb. Este era su dinero, robado, lavado y utilizado para financiar el evento en el que fue agredida. Escucharon suspiros y murmullos en la sala. Caleb se removió incómodo. Mi padre no se inmutó, pero vi cómo apretaba la mandíbula. El juez frunció el ceño. ¿Están preparados para sustentar estas afirmaciones? Catherine asintió. Sí, su señoría. Contamos con testimonios corroborantes de investigadores financieros, así como documentación de las compañías involucradas. El abogado de mi padre balbuceó. Esto es irrelevante para la demanda por difamación. No, interrumpió el juez. Es altamente relevante, si estos registros son exactos. Este tribunal debe considerar si los demandantes mismos incurrieron en conducta criminal. Ordeno desclasificar estos documentos para su revisión. Fue entonces cuando ocurrió el sonido que había esperado. Murmullos, suspiros, incluso algunos susurros en la galería. Reporteros escribiendo furiosamente. Y mi padre, por primera vez en mi vida, parecía un hombre perdiendo el control. La sesión se suspendió para el almuerzo. Salí al sol brillante, con las cámaras ya esperando. Catherine me había preparado para ese momento. Me dio un pequeño asentimiento. Entonces, caminé hacia los micrófonos. Mi voz no tembló. Durante años, les permití definirme como la hija problemática, la desagradecida, la fracasada. Pero hoy recupero mi nombre. Esto no es solo sobre lo que me pasó en una fiesta. Es sobre años de abuso, robo financiero y coerción. No guardaré silencio y no seré intimidada. Detrás de mí, Catherine entregó a la periodista con la que habíamos estado trabajando un pendrive con el video completo, sin editar, de la fiesta, en menos de una hora. Estaba en línea. Internet se encendió. El clip mostraba todo. La mano de mi padre golpeando mi rostro, la forma en que me jalaba del cabello, Caleb aplaudiendo como espectador de un juego. Sin ediciones astutas, solo la fea verdad. Al final del día, la empresa de mi padre perdió 2 contratos importantes. Caleb emitió un comunicado renunciando a su puesto, citando razones personales. Mi madre aún no me miraba. Más tarde, en la oficina de Catherine, ella preguntó en voz baja, ¿te sientes satisfecha? Lo pensé un largo momento. No es satisfacción, dije. Es libertad. Antes de salir, saqué de mi bolso el collar que mi madre me había arrancado del cuello en la fiesta de ascenso. Lo volví a colocar donde pertenecía. Esta vez, susurré, su queda. Al salir a la fresca noche, me sentí más ligera que en años. Algunas puertas que se cierran de golpe deberían permanecer cerradas.